Estamos de regreso, viernes de dermatología. Nos acompaña la doctora María Carlota Soto y vamos a estar hablando sobre dermatitis. Buenos días, doctora. Bienvenida una vez más a Cátedra Médica. Hola, buenos días. Un placer para mí también estar aquí el día de hoy y compartir con todos. El placer es nuestro. Recordarle a la gente que nos escucha que hoy, pese a que tenemos siempre un tema específico que desarrollamos en el transcurso del programa, si usted tiene algún tema de salud de su piel, usted puede llamar para que la doctora le dé la recomendación y la orientación que usted necesita. Las líneas son 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062 para que usted pueda pues despejar cualquier inquietud que tenga y sepa qué debe hacer en caso de que tenga alguna afección en la piel y no haya ido con un dermatólogo a darle seguimiento. Doctora, comenzar conceptualizando esto, dermatitis, de qué hablamos y cómo se diferencia este tipo de afección en la piel de otras afecciones que puedan aparecer en nuestra piel. Bien, la dermatitis en general no es más que una inflamación de la piel. Entonces, esta se puede manifestar de diferentes maneras y también tener, sus diferentes tipos. Puede afectar a personas desde la edad, desde nacidos hasta adultos. Entonces, es un término generalizado que presenta los mismos síntomas generales. Estos son enrojecimiento de la piel, inflamación, descamación y picazón. Son los más generales que abarca a todo lo que es el término de dermatitis. Entonces, eso es una reacción que tiene la piel frente a alguna, digamos, agresión que recibe de alguna sustancia, algún objeto, bueno, en fin. Entonces genera esa reacción, digamos, de la piel. Y entonces a eso se le llama dermatitis. Eso es una de los tipos de la dermatitis, ya sería la dermatitis por contacto, que sería una reacción inflamatoria a algún tipo de sustancia o, como usted dice, algo que lo detone. Ya en lo que es el término general de dermatitis es simplemente la inflamación de la piel. Ya veremos durante toda la mañana de hoy todas los tipos de las dermatitis. Exacto. Claro, y bueno, iniciar también por ahí para luego ir detallando cada una de ellas con sus manifestaciones, tratamientos ideales para los pacientes a quienes afecta un tipo de dermatitis más que a otros, la población, porque usted iniciaba diciendo de que este tipo de afección en la piel puede aparecer en un bebé recién nacido, por decir algo, hasta un adulto mayor, o sea que puede afectar a la población en sentido general. Entonces, hablando de tipos, clasificación, ¿cuáles son los principales tipos de dermatitis que pudiéramos mencionar así por encimita para luego ir entonces detallando todo lo que la gente necesita saber sobre ellas? Bien, los principales tipos de dermatitis serían la dermatitis atópica. Esta es la que usualmente suele afectar desde pequeños, desde niños hasta adultos, mucho más en niños. La dermatitis seborreica y la dermatitis por contacto. Atendiendo a esta clasificación, doctora, ¿pudiéramos determinar partes específicas del cuerpo que se pueden ver afectadas, por ejemplo, con una dermatitis atópica, o cuáles partes del cuerpo se afectan cuando hay una dermatitis seborreica o cuando hay una dermatitis de contacto? Sí, bien, la dermatitis atópica desde pequeños suele afectar en áreas intertriginosas, como son los huecos cubitales, los huecos popliteos. O sea, la parte exacta. Las áreas flexurales, que son estas áreas dentro del codo, la rodilla. También puede afectar, dependiendo de su gravedad, el tronco, la cara, la cabeza, las extremidades, más generalizado. ¿Y por qué se le llama atópicas, doctora? El término atópico es que simple y llanamente que no tiene como algo que lo cause, que lo detone. Entonces, es algo... No tiene una causa específica que diga. No se conoce una causa específica para la condición. Se asocia mucho a los pacientes que sufren de asma bronquial, rinitis alérgica, también pacientes con historia de familiares con este tipo de condiciones como el asma y la rinitis y este tipo de alergias bronquiales. Y sí, eso es en el caso de la dermatitis atópica. ¿Hay causas establecidas en el caso de la dermatitis de contacto y la dermatitis seborreica que pudiéramos mencionar en el programa del día de hoy? Ya en cuanto hablando de las causas,
La dermatitis seborreica tampoco se conoce muy bien la causa, ya que es algo como del mismo paciente. De la persona. Se conoce que por la producción excesiva de sebo de las glándulas sebáceas puede estar asociado a esto. Es más, de ahí es que sale la inflamación. En cuanto a la dermatitis por contacto, también la causa es algo inmune del paciente y puede estar causado ya, como habíamos comentado, por algún tipo de alergeno o sustancia que provoque este tipo de reacción inflamatoria en la piel. Cuando hablamos de afecciones en la piel, a la gente le preocupa mucho el tema del contagio. Ay, no, que se puede pegar, no sé qué. Entonces, en el tema de la dermatitis, ¿es contagiosa? ¿La gente debe tener cuidado de infectar a otros? Es muy importante este tema, ¿Sí? ya que existe ese... Claro, como ese estigma. Exacto, ese estigma de persona a persona. En realidad, la dermatitis no es contagiosa. Esto, de los 3 tipos que hablamos y de ningún tipo de dermatitis, es infecciosa ni contagiosa de persona a persona. Eso es algo de cada paciente y cada paciente debe de tratarlo. Ok. Usted decía iniciando que la dermatitis es esa inflamación en la piel que puede provocar enrojecimiento, picazón, pero entiendo que deberíamos detallar quizás manifestaciones características de cada tipo de dermatitis. Entonces vamos a iniciar por la dermatitis atópica. ¿Cuáles son esas manifestaciones que tiene este tipo específico de dermatitis que deben llamar la atención de una persona? Bien, como estábamos conversando sobre las áreas afectadas, uno va dándose cuenta de que esta inflamación donde ocurre, pues se va asociando a lo que es la dermatitis atópica, dependiendo del lugar donde esté afectada. También ya con la historia uno va viendo que se va asociando a diversas condiciones como el asma y la rinitis, ya sea familiar o del mismo paciente. También puede empezar como síntomas ligeros con eritema, inflamación, como le dije, que es el enrojecimiento de la piel, pero puede también llegar a ser un poquito más fuerte o grávido, más grave, severo, convirtiéndose en placas que son áreas más extensas, con mucha descamación, liquenificación, que es ya el endurecimiento de esa piel, de tanto rascarse, mucha picazón. Eso es en cuanto a la dermatitis atópica. Y esta puede empezar desde bien pequeños en la vida. ¿Afecta más a niños este tipo de dermatitis? Afecta más a niños la dermatitis atópica y va durante la etapa de la vida, y las edades, mientras va aumentando, puede ir disminuyendo ya los síntomas. Ya en la edad adulta, muy pocos adultos, solamente creo que 1%, dice la literatura, de los adultos suelen ser afectados por dermatitis atópica. ¿Y hay alguna explicación de por qué afecta más a niños que a adultos? ¿O no? No hay una explicación, simplemente la defensa del cuerpo, cuando son más pequeños, es más vulnerable a este tipo de lesiones en la piel que en cuanto a los adultos. Doctora, y algunos medicamentos en algunas ocasiones provocan algunas reacciones en la piel. ¿Esas se pueden considerar como dermatitis atópica o de contacto? No, ya sería por una dermatitis por contacto irritativa, alérgica, ya que le puede salir su dermatitis en la piel en cuanto yo me tomo un medicamento y me causa esa, como usted dice, esa alergia, esa reacción adversa a algún medicamento que me tomé. También está la que estuvimos conversando, si me aplico algún medicamento, también me puede causar una dermatitis por contacto aquí, como en el área donde me lo aplique. Entonces, doctora, tomando esto como referencia, ¿existen factores desencadenantes para la dermatitis atópica? Quizás que se puede establecer, no, el niño estuvo en contacto con esto, hizo algo, la temperatura subió y aparecieron entonces las lesiones en la piel. Sí, existen muchos factores, como los factores ambientales. Ahora estuvimos viendo el polvo de Sahara. Sí. Nos provoca esa inflamación bronquial, de ahí se provoca ya la inflamación en la piel y es como un ciclo. Como una cadena. Exacto, una cadena. A lo mismo que cualquier desencadenante que nos provoque una exacerbación de una rinitis alérgica, el polvo,
los ácaros, distintas cosas que hasta tenemos alrededor de nuestra casa. También factores como la temperatura muy caliente, de la humedad, la temperatura fría, nos causa este tipo de reacción en la piel. Podemos concluir entonces que en la medida en que yo tengo alguna condición de proclive a alergias, tengo más riesgo de tener entonces dermatitis. Dermatitis atópica. Atópica. También la dermatitis por contacto, si usted es una persona, los mismos pacientes atópicos usualmente suelen tener muchas alergias por contacto. Al níquel, a cualquier sustancia como detergentes. No son muy cariñosos en cuanto a ese tipo de sustancias estos pacientes atópicos. O sea que una cosa puede llevar a la otra. Como se da más en niños, este tipo de dermatitis en específico, ¿cómo llegan los pacientitos? ¿Ya llegan cuando papá y mamá intentaron quizás calmar esa irritación o ese enrojecimiento o esa picazón que tiene el paciente? ¿Llegan muy avanzados o el papá inmediatamente aparece la primera lesión, pues deciden ir con el dermatólogo? ¿Llegan referidos? Vamos a ver. Muchas veces los mismos padres suelen llevar a los pacientes desde una lesión bien pequeñita, porque ven que es algo no normal, que mi hijo tenga desde el primer año un rash, vamos a decirlo así, enrojecido, lo vemos que se rasca y así sucesivamente. Cuando llega el paciente, muchas veces llegan así, a simple lesión pequeña, y se diagnostica por la historia familiar. Más o menos. Hay el factor genético que le conversé sobre la dermatitis, la rinitis alérgica, el asma bronquial, también puede ser familiar. No necesariamente tiene que ser solo del paciente, como niño, sino también puede ser familiar. Y ya se van conectando los puntos y se llega a un diagnóstico. Pero muchas veces llegan pacientes que están muy exacerbados, que lamentablemente, este tipo de condición le tocó de una manera más brusca, más fuerte, y llegan con muchas lesiones más agudas. Le pregunto esto, doctora, porque sabemos que tenemos una cultura errada de automedicar, y en el caso de los niños también. Entonces, muchas veces, si vemos esa piel enrojecida y que el niño se está rasgando porque le pica y la piel comienza a hincharse, lo que muchas veces se asume que, el niño tiene una alergia y van a una farmacia, compran un antialérgico y medican a ese niño, cuando en realidad se puede tratar de esta dermatitis atópica y lleva otro tratamiento. Entonces, por eso la pregunta, para que quede la gente que nos escucha hoy orientada de qué cosas no hacer para poder ayudar adecuadamente a este niño, que son los más afectados en el caso de la dermatitis atópica. Recordarles que si usted tiene alguna pregunta que hacer en el programa del día de hoy, usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros a través de las líneas 809-682-9850 y también la línea internacional 833-380-0062. Doctora, sabemos que la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, aunque a veces no lo creemos. La gente no lo reconoce como no lo reconoce, no se reconoce. Entonces, y hay diferentes tipos de piel. Dependiendo del tipo de piel, ¿tengo más riesgo de tener dermatitis o no, por ejemplo? No necesariamente por el tipo de piel. Bueno, la piel es la misma. El tipo de piel, no sé si usted se refiere al tipo de color de piel. Sí, color de piel y grosor y todo demás. No necesariamente por tener un diferente tipo de piel vamos a tener más grave la dermatitis atópica, cualquier tipo de dermatitis. Con más riesgo. Quizás las lesiones van a ser de diferentes tonos de color, en lo que mi piel puede ser un poco enrojecida o como rosado, en la otra piel se puede ver un poquito más marroncito, que no es una definición 100% enrojecimiento, no. O sea, eso se dice así. Cada caso, se evalúa cada paso según el paciente, claro está. Vamos a darle chance a la gente. Doctora, buenos días, Cátedra Médica. Buen día. Adelante, sí, buenos días. Sí, a ver que esa joven doctora me ayuda. Yo tengo una nieta que tiene ese problema de dermatitis atópica, eso es lo que le han descubierto, su mamá la ha llevado a dermatología
a dermatología ya por el Morgan, por ahí, a bueno dermatólogo, y le descubrieron que tiene ese problema. Esa niña, yo hasta lloro cuando la veo así. La niña y nieta me la dejan a mí porque la mamá trabaja, y tiene esa pierna detrás de la rodilla, en los codos, en la parte delantera del codo. Eso da pena, como esta niña cuando se desespera se mete mucho arrancarse, y me dice, yo no aguanto esto. Entonces la mamá me estuvo diciendo ayer que la va a llevar, que le dijeron a un dermatólogo pediatra, porque también arrastra como una alergia también, y la ha tratado con alergista. La niña tiene muchos problemas. ¿Qué me dice? ¿Dónde es exclusivamente? ¿Qué debe hacer su madre? Gracias por su llamada, doctora. Esta oyente necesita una recomendación. Adelante. Bueno, es muy importante, como usted dice, que ya la llevaron al dermatólogo. Sí hay dermatólogos pediatras. Allá mismo donde usted fue, que si no me equivoco, en el área que usted dijo, era el Instituto Dermatológico. Entonces, ahí hay muchos dermatólogos muy buenos y hay dermatólogos pediatras que pueden ayudar a tratar la piel de su nieta. En cuanto ya a tratamiento, lo ideal de eso mismo sería que la vieran por allá y darle seguimiento, porque no es lo mismo que yo vaya al médico, tengo una condición crónica que es de mucho tiempo, solamente vaya una sola vez. Lo ideal sería que se dé seguimiento, aunque ya esté mejor, siempre darle seguimiento, porque usted como paciente quizá no sabe cómo puede exacerbarse, pero yo como médico, cuando lo veo bien al paciente, le digo, mire, está bien usted ahora mismo, pero puede exacerbarse en tal ocasión. Entonces, lo ideal sería que yo le ponga un tratamiento de mantenimiento y que todas esas lesiones estén completamente mantenidas bajo control, vamos a decir, con tal medicamento que no fue el tratamiento de ataque. Porque no es lo mismo un tratamiento de ataque cuando están los pacientes exacerbados a un tratamiento de mantenimiento en cuanto a la piel. Ok, o sea que el manejo del paciente en cuanto a tratamiento va a depender de si se encuentra en un brote, por así decirlo, Exacto. o ese tratamiento que debe llevar el paciente para evitar esos brotes. Exactamente. Ok, entonces en esos casos, ¿cómo se maneja cada una de estas condiciones? En un paciente que está en un brote, vamos a decir, ya sea en cualquier tipo de dermatitis, uno de los tratamientos tópicos más importantes serían los esteroides tópicos. Los esteroides tópicos van a hacer que baje todo tipo de inflamación en la piel. Pero no puedo decirle a la paciente que acaba de llamar claro. que utilice cualquier tipo de medicamento, ya que yo no he visto a la paciente ni ningún médico. Por supuesto. Pero en general, eso sería más el tratamiento para bajar la inflamación o un ataque, un brote en la piel. Ya en cuanto a mantenimiento, debemos de mantener la barrera cutánea, que es vamos a decir, lo que protege nuestra piel y la parte interna de nuestra piel, mantenerla lo más hidratada o sea, lo más hidratada posible para mantener todos esos componentes que hacen que nos proteja a nosotros internamente protegidos o bien estables. Y ahí mantenemos una piel bien saludable. Doctor, usted hace referencia que generalmente ese tipo de lesión ocurre a nivel de los pliegues. Entonces, a veces tenemos algunos, en el caso de los niños, algunos niños que tienen obesidad. Entonces, supongo que en ese tipo de niños que son obesos es más frecuente que puedan aparecer ese tipo de lesión, o no tiene nada que ver con... Si ya padecen de lo que es la dermatitis atópica, si están diagnosticados, pues obviamente por la cantidad de piel que tenemos, pues se complica un poquito más. Pero no necesariamente porque sea obeso o sea flaco, va a tener una mayor gravedad de la condición. Porque muchos de los niños también atópicos la mayoría que yo he visto son flacos. O sea que no necesariamente porque sean obesos deben de tener más grave. Y el tema porque la abuela que llamó hace un momento, pues se la notaba un poco de desesperada. Bueno, sí. Entonces, bueno. El tema del manejo, de la higiene, del entorno, del ambiente de esos niños donde están ubicados. ¿Cuáles son las recomendaciones fundamentales para este tipo de abuela, por ejemplo, que llamó ahí un poco desesperada? Bueno, algunas medidas básicas que podemos tomar
serían el agua con el que nos bañamos. Yo sé que muchas personas en el país se quejan de nuestra contaminación del agua Calidad del agua. y la calidad del agua. Pero en realidad, si tenemos agua y un buen jabón sin detergente o un jabón de leche, algo que nos mantenga esa piel estable, pues con un baño corto de menos de 5 minutos, un agua templada que no sea ni muy fría ni muy caliente, tenemos algo básico para empezar a hacer en la casa. En cuanto al entorno, ya sea de la casa, como el polvo, tratar de tener el ambiente lo más limpio posible para que no se exacerbe el paciente de ninguna manera. También en el área de la alimentación, que los niños también a veces comiendo papitas, refrescos, paletas, dulces, ese tipo de colorantes también puede exacerbar este tipo de lesión. O sea que los colorantes que tienen generalmente este tipo de cosas que les gustan mucho a los niños, Exacto. de esa chuchería, también son factores desencadenantes entonces de... Pueden desencadenar y hacer que sea un poco más grave la condición de la dermatitis atópica. Pero no a todos le pasa lo mismo. Cada paciente se trata individual y también presenta sus condiciones individualizadas. Usted mencionaba, doctora, el tema de los baños cortos. Estos pacientes, por ejemplo, porque sabemos que son niños, a los niños les gusta ir a la piscina, a la playa y ahí pues se mantienen mucho tiempo en el agua. ¿Esto perjudica o puede considerarse como un factor desencadenante de brotes de dermatitis atópica? Así es. Y entonces, doctora, ¿qué hacemos en ese caso? En ese con caso, esos niños que sabemos que a los niños les encanta el agua. ¿Cómo manejamos eso? exactamente. Como doctora, me corresponde decirle que, exacto, no más de 5 minutos en esa agua, pero como tú dices, ¿cómo le voy a decir a un niño que se salga en 5 minutos de esa piscina, de ese río, de esa playa? O sea, Difícil, ¿cómo lo hago? Muy Es difícil. Muy difícil. Pero si mi paciente está muy grave y yo como madre tengo que hacer mi mayor esfuerzo para que o no vaya y que no vea piscina, que no vea agua, que no vea playa, que no vea río, o simplemente no lo dejo. ¿No hay medidas de protección? Quizás algún producto tópico que se pueda colocar al niño para evitar que tenga un brote si se expone mucho tiempo o se mantiene mucho tiempo en el agua o si se expone al sol. ¿No hay ninguna referencia? Podemos intentar poniendo alguna capa protectora. La vaselina simple a veces nos ayuda como proteger la piel de algo externo. No como hidratante, sino como proteger la piel de algo externo. Pues esa vaselina que yo uso para ponerme en el cabello, esa misma, doctora. No es la misma, pero sí. Una vaselina especial para la piel. Exacto. ¿cierto? Pero podemos también hacer, como le hablé, un tratamiento de mantenimiento. Ajá. Me mantengo mi piel estable, me doy mi agua, mi tiempo prudente y luego me mantengo otra vez con hidratación en la piel. Okay. Pero sí, así es. Doctora, el diagnóstico de la dermatitis atópica en particular, ¿cómo se realiza? ¿Es un diagnóstico netamente clínico o hay que realizar algún tipo de estudio al paciente para poder también clasificar esa dermatitis que está afectando la piel del pacientito? Hoy en día lo que más se ve sería un diagnóstico clínico. Okay. Como le dije, eso de historia familiar, historia del paciente, dónde afecta esta dermatitis, dónde está la inflamación de la piel en el paciente. Más adelante, si es algo que no da, pues entonces seguimos con una biopsia para tener un diagnóstico ya más certero. Eso es tomarle un pedacito de la piel al paciente, se ve bajo el microscopio, se va a ver esa inflamación de todas esas células de la piel, pero al igual, con la biopsia necesitamos una correlación clínica. Okay. Una biopsia para ver qué hay debajo de la piel y nuestra correlación clínica para llegar a un diagnóstico certero. O sea que ahí tiene mucho valor lo que ve el especialista en consulta, además de que quizás se refuerce un poquito con ciertos estudios y analíticas, pero esa exploración que se hace en el consultorio es fundamental para poder establecer el diagnóstico. Exactamente. ¿El paciente con dermatitis atópica, doctora, tiene que vivir con esa condición la vida entera o se cura la dermatitis atópica?
Existen muchos tratamientos actualmente que podemos hacer, desde una dermatitis atópica simple que sea, o sea, que no sea tan grave, a una que sea más severa y más grave. Desde simples emolientes y lociones hidratantes, esteroides tópicos, antialérgicos para ayudar con la picazón, antiinflamatorios también tomados por vía oral. Y lo más ahora mismo extremo serían los tratamientos biológicos. Estos son inyectados, son de alto costo y van directamente a la molécula de la célula que está siendo afectada por X o Y. Entonces, este es más puntual a donde queremos llegar. Muchos pacientes mejoran de una manera impresionante, otros pacientes se mantienen con lesiones mínimas y así sucesivamente. Pero la mayoría sí mejoran bastante, aunque como habíamos comentado, que es algo inmune, innato del paciente, pues muchas veces tenemos esto ahí, aunque no sea exacerbado. Excelente. Bueno, hoy estamos conversando con la doctora María Carlota Soto. Hablamos sobre dermatitis. Ya hemos detallado toda la manifestación, tratamiento y qué hacer en el caso de la dermatitis atópica, pero aún nos queda hablar sobre dermatitis de contacto, dermatitis seborreica. Tenemos que hacer una pausa, pero como el contenido aún le queda mucho, le motivamos a que permanezca en sintonía, pues retornamos en breve.